He guardado este secreto por 17 años. Una vida de sonrisas falsas mientras mi alma se desangraba en silencio. Pero esa noche, en medio del lujo y la mentira, todo cambió. Esta es la historia de cómo escapé de un monstruo venerado como un santo y encontré mi voz en el barro, en el lugar más inesperado. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el poder de la bondad humana podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. La Hacienda de los Laureles, en las afueras de la vibrante ciudad de Oaxaca, era un monumento a la opulencia y la tradición. Sus muros, pintados en un cálido terracota, abrazaban patios repletos de bugambillas y jacarandas, mientras el murmullo constante de las fuentes de cantera prometía una paz que no existía en su interior. Aquella noche, la hacienda celebraba el 80º cumpleaños de su patriarca, don Ricardo de la Vega, y el aire estaba cargado con el perfume de las flores, el aroma del mole negro y la música de un mariachi que tocaba a lo lejos. Era una postal perfecta de la alta sociedad mexicana, un despliegue de poder y respeto donde cada sonrisa parecía ensayada y cada brindis era una declaración de lealtad al hombre que, para todos, era un pilar de la comunidad, un benefactor cuya generosidad era legendaria. Pero para su nieta Sofía, de 17 años, esos muros no eran un hogar, sino los barrotes de la jaula más hermosa y cruel que pudiera existir. Sofía observaba la escena desde un rincón oscuro del patio principal, una figura etérea y discordante en medio de la celebración. Su vestido, una pieza de diseñador de seda color marfil, ondeaba suavemente con la brisa, pero no lograba ocultar la fragilidad de su figura. Era delgada, de una palidez casi enfermiza, que contrastaba con sus grandes y oscuros ojos, dos pozos que habían aprendido a no reflejar nada, a ser un vacío para proteger la poca luz que aún quedaba en su interior. Sus mangas largas, una elección extraña para el cálido clima oaxaqueño, cubrían sus brazos con una deliberada intención, ocultando un mapa de hematomas violáceos y cicatrices blanquecinas que narraban una historia de violencia silenciosa y sistemática. Su cuerpo entero estaba tenso, sus hombros ligeramente encorvados, como si esperara en cualquier momento el impacto de un golpe o el filo de una palabra hiriente, una postura de defensa que se había convertido en su estado natural. La fiesta alcanzó su punto culminante cuando el gobernador del estado tomó el micrófono para rendir homenaje a don Ricardo. Las palabras fluían como miel, alabando su visión para los negocios, su inquebrantable compromiso con las tradiciones y su corazón caritativo. Los invitados, un mar de rostros importantes y sonrientes, aplaudían con fervor, levantando sus copas llenas del mejor mezcal. Sofía sentía cómo cada aplauso era una bofetada a su propia realidad, una negación del monstruo que se escondía detrás del venerable anciano. Veía a su abuelo, de pie, recibiendo la adulación con una humildad fingida, sus ojos brillando con un poder que a ella le helaba la sangre. Era un actor consumado en el gran teatro de la sociedad, y esa noche, su actuación era magistral, consolidando su imagen de santo mientras ella se sentía cada vez más invisible, más irreal. En medio de la ovación, don Ricardo se movió entre los invitados, su caminar lento pero imponente. Se acercó a Sofía, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La sonrisa paternal que dedicaba a sus admiradores se desvaneció al llegar a ella, reemplazada por una mirada gélida, un destello de posesión y crueldad que solo ella conocía. Se inclinó, como si fuera a darle un beso afectuoso en la mejilla, y el olor de su loción cara y su aliento a tabaco la envolvieron, provocándole una náusea instantánea. Su voz, un susurro que cortó el aire festivo y se clavó directamente en su alma, fue una sentencia. Esta noche, cuando todos se hayan ido, murmuró, tú y yo celebraremos a mi manera. Ponte algo bonito. No, era una invitación, era una orden que prometía dolor y humillación, un recordatorio brutal de que ella no le pertenecía a sí misma. Esa frase,
Ese gesto cargado de una amenaza velada y una certeza aterradora fue la gota que derramó el vaso. La disonancia entre el hombre aclamado por la multitud y el monstruo que le hablaba al oído provocó un cortocircuito en su mente. La hipocresía del momento se volvió insoportable, una farsa grotesca que ya no podía soportar. Mientras los aplausos volvían a estallar, Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente, pero no para hundirla, sino para liberarla. Fue un quiebre sísmico, un colapso interno que, paradójicamente, le dio una claridad que no había tenido en años. En ese preciso instante, mirando la espalda de su abuelo mientras se alejaba para recibir más abrazos, una decisión irrevocable se forjó en el fuego de su desesperación. Tenía que huir. No mañana, no en una semana. Ahora. Huir o morir por dentro, desangrarse hasta que no quedara nada. La decisión fue como un relámpago en una noche oscura. Ya no había espacio para el miedo paralizante, solo para la urgencia de la supervivencia. Ignoró la mirada interrogante de una tía lejana, y con un movimiento casi fantasmal, se deslizó fuera del círculo de luz de la fiesta. Atravesó los pasillos de piedra de la hacienda, esos mismos pasillos que habían sido testigos de sus lágrimas silenciosas, y por primera vez no se sintió como una prisionera, sino como una fugitiva. No, tenía un plan, no llevaba dinero, ni siquiera un abrigo. Solo llevaba consigo el peso de 17 años de abuso y la fuerza recién descubierta de una voluntad inquebrantable. Al llegar a una puerta de servicio trasera, la abrió con manos temblorosas y se sumergió en la oscuridad de la noche, dejando atrás el sonido de la fiesta y la vida que le habían impuesto. El contraste entre la belleza exuberante de la hacienda y el vacío opresivo de su vida interior era el motor de su tormento. Por fuera, la propiedad era un paraíso terrenal, un lugar que cualquiera envidiaría, un símbolo de estatus y buen gusto. Las flores trepaban por las paredes, el agua cantaba en las fuentes y la arquitectura colonial hablaba de una historia rica y noble. Pero para Sofía, cada rincón guardaba un recuerdo de miedo. El elegante comedor era el escenario de escenas silenciosas y tensas. La majestuosa escalera, el lugar donde había aprendido a bajar la mirada, su propia habitación, un santuario de lujo que se convertía en celda cada noche. Esta dualidad la había hecho dudar de su propia cordura, haciéndole creer que el problema era ella, que era incapaz de apreciar la belleza que la rodeaba. La humillación final no fue un golpe físico, sino la celebración pública de su verdugo. Ver a las personas más poderosas del Estado, a las matronas de las familias más respetadas, a los líderes de opinión, todos rendidos a los pies de don Ricardo, validaba su poder y la borraba a ella de la ecuación. La convertía en una mentira. La revelación no fue sobre quién era él, eso ya lo sabía con cada fibra de su ser, sino sobre el mundo que lo protegía. Un mundo que elegía la comodidad de una narrativa de respeto y poder por encima de la incómoda verdad del sufrimiento de una niña. Fue en ese momento que comprendió que nadie vendría a rescatarla. No había un héroe esperando tras la puerta. La única persona que podía salvar a Sofía era ella misma. Y esa salvación comenzaba esa misma noche, con un salto al vacío. ¿Esta historia está tocando tus fibras? Si es así, te invito a suscribirte al canal y a dejarnos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que importa. La noche de Oaxaca la recibió con un abrazo frío y anónimo. Las calles empedradas del centro histórico, normalmente bulliciosas con turistas y locales, estaban más tranquilas a esa hora tardía. Sofía corría sin rumbo, impulsada por pura adrenalina. El sonido de sus caros zapatos de seda resonando en el silencio era un eco burlón de la vida que acababa de abandonar. Cada sombra parecía una amenaza, cada figura lejana, la silueta de su abuelo o de uno de sus hombres. El aire fresco le quemaba los pulmones, pero era un dolor real, físico, que de alguna manera la anclaba al presente y la alejaba de los fantasmas de la hacienda.
No tenía dinero, su teléfono había quedado en su habitación. Era una desconocida en su propia ciudad, despojada de todo el lujo que siempre la había definido y, al mismo tiempo, aprisionado. Su mente era un torbellino de pánico, pero sus piernas seguían moviéndose, llevándola cada vez más lejos de su infierno personal. El agotamiento finalmente comenzó a vencer a la adrenalina. Sus pies, maltratados por los tacones y el pavimento irregular, le dolían terriblemente. Se detuvo en una pequeña plaza, jadeando, buscando un lugar donde esconderse, donde simplemente poder respirar. Fue entonces cuando una luz cálida y titilante llamó su atención desde una callejuela lateral. Provenía de un pequeño taller con la puerta entreabierta, una luz que parecía extrañamente acogedora en la oscuridad de la noche. Se acercó con cautela, como un animal herido que busca refugio. A través del umbral, vio la fuente de esa luz, una mujer de cabello cano, de espaldas a ella, inclinada sobre un torno de alfarero. Sus manos, cubiertas de arcilla, se movían con una mezcla de fuerza y delicadeza, dando forma a un trozo de barro que giraba, hipnóticamente. La escena era de una paz tan profunda y absorbente que contrastaba violentamente con el caos que reinaba en el interior de Sofía. Aquella mujer era Elena, una alfarera de unos 60 años cuya vida entera estaba dedicada al arte de transformar la tierra en belleza. Su taller era un reflejo de ella, humilde, acogedor y lleno de alma. Estanterías de madera cruda cubrían las paredes, repletas de ollas, cántaros y figuras de barro en distintas etapas de creación. El aire olía a tierra húmeda, a madera quemada del horno y a un toque de copal. Elena trabajaba en silencio, completamente inmersa en su labor, sintiendo el barro bajo sus dedos, escuchando su lenguaje silencioso. No era consciente de la figura frágil que la observaba desde la puerta, pero su aura de serenidad y concentración creaba una especie de campo de fuerza, un santuario en medio de la ciudad dormida. Para Sofía, que solo conocía manos que golpeaban y humillaban, ver esas manos que creaban y cuidaban, fue una revelación. La visión de Elena, tan absorta y en paz, trabajando la arcilla con un amor casi maternal, fue demasiado para Sofía. La represa que contenía años de dolor finalmente se rompió. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta, un sonido que pareció rasgar el silencio del taller. Se derrumbó en el umbral, su cuerpo temblando incontrolablemente, las lágrimas fluyendo sin freno por su rostro pálido. Era el llanto de una niña perdida, el lamento de un alma que había soportado demasiado. En soledad, el ruido alertó a Elena, quien levantó la vista de su torno, sus ojos serenos, mostrando una sorpresa inicial, que rápidamente se convirtió en una profunda compasión. Apagó el motor del torno y se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos para no asustar a la joven. Se acercó a la figura temblorosa en su puerta, no con curiosidad, sino con una empatía innata y abrumadora. Elena no hizo preguntas. No preguntó quién era, de dónde venía o por qué lloraba de esa manera tan desoladora. Simplemente vio el dolor en su estado más puro. Se arrodilló junto a Sofía, y sus manos, fuertes, callosas y manchadas de arcilla, se posaron suavemente sobre los hombros de la joven. Fue un contacto firme, tranquilizador, un ancla en medio de la tormenta. «Tranquila, niña, estás a salvo aquí», dijo con una voz suave pero firme. Luego, la ayudó a levantarse y la guió hacia una silla de madera en un rincón del taller. Le trajo un vaso de agua fresca y un trozo de pan dulce, gestos sencillos pero cargados de una bondad incondicional que Sofía no recordaba haber recibido jamás. Por primera vez en años, alguien la trataba con gentileza sin querer nada a cambio. Ese simple acto de humanidad rompió la primera capa de su grueso caparazón de trauma. Esa noche, Sofía durmió en un pequeño catre en la parte trasera del taller, envuelta en una manta gruesa que olía a lavanda y a humo de leña. Fue un sueño intermitente, plagado de pesadillas y flashbacks de la crueldad de su abuelo. Se despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
pero el sonido rítmico y suave del torno de Elena, que había comenzado a trabajar antes del amanecer, la calmaba gradualmente. El sonido se convirtió en una constante, un mantra que le recordaba que estaba en un lugar seguro. Por la mañana, Elena le ofreció un tazón de atole caliente y café de olla, compartiendo su modesto desayuno en silencio. La ausencia de preguntas era el regalo más grande. Elena parecía entender que las palabras eran innecesarias por el momento, que el alma de Sofía necesitaba silencio y paz para empezar a sanar sus heridas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina sanadora. Sofía ayudaba en tareas sencillas: barrer el taller, preparar pequeñas bolas de arcilla, ordenar herramientas. Sus manos, acostumbradas a la inactividad del lujo, comenzaron a sentir el trabajo. Elena le hablaba poco, pero sus lecciones eran profundas. Le enseñaba sobre el barro, cómo necesitaba ser amasado para quitarle las burbujas de aire, cómo requería paciencia y firmeza. «El barro tiene memoria, niña», le dijo un día, mientras centraba un trozo de arcilla en el torno. «Si lo tratas con violencia, se romperá. Si lo apresuras, se deformará. Pero si lo escuchas, si respetas su naturaleza, te entregará su belleza». Sofía entendió que no solo hablaba de la arcilla, estaba hablando de ella, de su propio espíritu herido que necesitaba ser tratado con la misma paciencia y respeto. Poco a poco, Sofía comenzó a confiar en Elena. Empezó a hablar, primero en frases cortas y vacilantes, luego compartiendo fragmentos de su vida en la hacienda. No habló del abuso directamente, pero describió la soledad, el silencio opresivo en las comidas, la sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo. Elena escuchaba sin juzgar, su mirada empática animándola a continuar. Le contó a Sofía historias de su propia vida, de sus luchas como mujer y como artesana en un mundo que a menudo no valora el trabajo manual. Creó un espacio de confianza tan sólido y puro que Sofía, por primera vez, sintió que su voz importaba, que su dolor era real y válido, no una invención de una adolescente malagradecida, como su abuelo siempre le había hecho creer. Mientras tanto, en la hacienda de los Laureles, la furia de don Ricardo crecía con cada hora que pasaba. La ingratitud de su nieta era una afrenta intolerable a su autoridad y a su imagen pública. No podía permitir que una chiquilla desafiara su poder. Movilizó todos sus recursos, que eran vastos y profundos. Usó su influencia para poner a la policía local en alerta, presentando una denuncia por la desaparición de su nieta, a quien describió como mentalmente inestable y propensa a fantasías. Pagó a investigadores privados para que peinaran la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Quería encontrarla, no por preocupación, sino para castigar su osadía y arrastrarla de vuelta al infierno que él controlaba, para demostrarle que no había escapatoria posible de su alcance. Don Ricardo también inició una campaña de difamación metódica y cruel. En llamadas telefónicas a amigos influyentes y familiares, pintaba un cuadro de Sofía como una adolescente problemática, rebelde y confundida. «Está pasando por una fase difícil», decía con un tono de falsa preocupación. «Siempre ha sido muy dramática. Necesita ayuda profesional». Con cada palabra, envenenaba la reputación de Sofía, asegurándose de que si ella alguna vez decidía hablar, nadie le creería. La sociedad, siempre dispuesta a ponerse del lado del hombre rico y poderoso, aceptó su versión sin cuestionarla. Los susurros en los cafés y salones de Oaxaca eran de compasión hacia el pobre don Ricardo, que tenía que lidiar con una nieta tan difícil. Estaba construyendo un muro de incredulidad alrededor de ella, aislándola aún más. Un día, mientras compraba víveres en el mercado cercano, Sofía vio su propio rostro en la portada de un periódico local. La foto, una imagen sonriente de una fiesta pasada, contrastaba brutalmente con el titular: «Nieta de aclamado empresario desaparece. Se teme por su salud mental». El mundo se le vino abajo. El pánico la invadió, un terror helado que la dejó sin aliento. Sintió las miradas de la gente sobre ella y corrió de vuelta al taller, con el periódico arrugado en su mano temblorosa.
Se encerró en la trastienda, hiperventilando, convencida de que era cuestión de tiempo antes de que la encontraran. La red de su abuelo era inmensa, y por un momento, la desesperanza la abrumó por completo, haciéndole creer que su breve escape había sido solo una ilusión. Elena la encontró acurrucada en un rincón, temblando como una hoja. Sofía le mostró el periódico, sus ojos llenos de un miedo primordial. «Me va a encontrar», susurró con la voz rota. «Me va a llevar de vuelta». Elena tomó el periódico, leyó el titular con una expresión de acero y luego lo arrojó a un lado con desdén. Se sentó junto a Sofía y tomó sus manos frías entre las suyas, que siempre estaban tibias por el trabajo con el barro. «Escúchame bien, Sofía», dijo, su voz resonando con una fuerza insospechada. «Ese hombre te quitó tu paz, tu alegría y tu seguridad. No dejes que también te quite la esperanza. Mientras estés bajo mi techo, eres mi responsabilidad, y yo no abandono a mi gente. Él no te tocará». En ese momento, Elena dejó de ser solo una amable alfarera. Se convirtió en una leona defendiendo a su cachorro. La promesa de Elena fortaleció a Sofía, pero el miedo seguía siendo un compañero constante. Los días se llenaron de una tensión creciente. Sofía ya no salía del taller, viviendo en un autoimpuesto confinamiento. Escuchaba cada coche que pasaba, cada voz desconocida en la calle, con el corazón en un puño. Su trauma se manifestaba en pesadillas vívidas en las que su abuelo la encontraba y la arrastraba de vuelta a la hacienda, mientras todos miraban sin hacer nada. Luchaba contra una profunda desconfianza, no de Elena, sino del mundo entero. Se sentía sucia, rota, y en sus momentos más oscuros, creía que tal vez se merecía el castigo, una culpa retorcida que su abusador había implantado en su mente durante años de manipulación emocional y física. El vínculo entre las dos mujeres se profundizó en esa crisálida de miedo y protección. Elena, al ver la lucha interna de Sofía, decidió que era hora de darle una herramienta para combatir sus demonios. Una tarde, la sentó frente al torno de alfarero. «Tus manos tienen miedo», le dijo, suavemente. «Vamos a enseñarles a crear en lugar de a temer». Colocó un trozo de arcilla húmeda y fría sobre el plato del torno y guió las manos temblorosas de Sofía para que lo tocaran. Al principio, el contacto fue repulsivo para Sofía. La sensación pegajosa y fría le recordaba otras cosas. Pero Elena fue paciente, enseñándole a sentir la textura, a aplicar la presión correcta, a sentir cómo la arcilla respondía a su toque. El proceso de aprender a moldear el barro se convirtió en una metáfora viviente de su propia sanación. Al principio, sus intentos eran desastrosos. La arcilla se desplomaba, se torcía, se negaba a tomar forma. Sofía se frustraba hasta las lágrimas, viendo en esos fracasos un reflejo de su propia impotencia. Pero Elena estaba siempre a su lado, animándola a empezar de nuevo. «El barro no juzga, Sofía, solo espera. Te está enseñando a ser paciente contigo misma», le decía. Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Sofía aprendió a respirar, a centrarse, a canalizar su torbellino de emociones a través de sus dedos. La concentración requerida para mantener la arcilla centrada en el torno la obligaba a estar en el presente, silenciando las voces de su pasado. La primera vez que logró levantar las paredes de un pequeño cuenco, una vasija imperfecta y torcida, sintió una oleada de orgullo que nunca antes había experimentado. No era algo que le habían comprado. No era un logro que otros definían por ella. Era algo que había creado con sus propias manos, transformando un trozo de tierra informe en un objeto con un propósito. Le mostró el cuenco a Elena, y la sonrisa cálida y genuina de la anciana fue una validación más poderosa que cualquier aplauso en la hacienda. En ese pequeño taller, rodeada de barro y silencio, Sofía estaba comenzando a reconstruirse, pieza por pieza, encontrando en la creación una fuerza que contrarrestaba años de destrucción. La comunidad de artesanos del barrio, un microcosmos de familias trabajadoras y solidarias,
comenzó a notar la presencia constante de la joven en el taller de Elena. Al principio, eran miradas curiosas, pero pronto, la historia no contada se hizo evidente en la forma en que Elena protegía a Sofía y en la mirada asustada de la chica que lentamente comenzaba a encontrar algo de paz. Sin que se dijeran palabras, se formó una red de apoyo silenciosa. El panadero dejaba un pan extra en la puerta por la mañana. La mujer que vendía flores le regalaba a Elena sus ramos más brillantes, y los otros alfareros vigilaban discretamente la entrada de la callejuela. Era una comunidad que entendía de dificultades y que sabía reconocer el dolor, y cerraron filas alrededor de Elena y su protegida. Mientras Sofía encontraba un frágil refugio, los investigadores privados de don Ricardo estrechaban el cerco. Habían seguido pistas, interrogado a taxistas, mostrado su foto en hoteles y mercados. Era cuestión de tiempo. Uno de los vecinos, un hombre que a veces hacía recados para la gente del barrio por unas monedas, reconoció la foto de Sofía de los periódicos. Atraído por la jugosa recompensa de 50,000 pesos ofrecida por cualquier información, no dudó. Hizo una llamada anónima, describiendo a la joven que vivía recluida en el taller de la vieja alfarera en la calle de los Alfareros. La ubicación exacta fue entregada. La trampa estaba a punto de cerrarse. La conexión entre Sofía y Elena se había vuelto el eje de sus vidas. Sofía veía en Elena la figura materna que nunca tuvo, una fuente de sabiduría y fortaleza incondicional. Elena, por su parte, veía en Sofía no a una víctima, sino a una superviviente con un espíritu increíblemente resistente que solo necesitaba un lugar seguro para florecer. Su relación trascendía las palabras. Se comunicaban en el lenguaje compartido del trabajo, del silencio confortable y de los pequeños gestos de cuidado. Elena le estaba enseñando a Sofía a encontrar su propio valor, no en su apellido o en su apariencia, sino en su capacidad de crear y de resistir, un valor que nadie podría quitarle. La tensión externa crecía de forma paralela a la conexión interna. Sofía, aunque más fuerte, seguía siendo vulnerable. El mundo exterior, controlado por la narrativa de su abuelo, era un enemigo formidable. La burocracia, la policía, la opinión pública, todo estaba en su contra. Su miedo no era infundado. Era una evaluación realista del poder que enfrentaba. Cada día que pasaba en el taller era una victoria, pero también aumentaba el riesgo de ser descubierta. La paz que había encontrado era precaria, una burbuja frágil que podía estallar en cualquier momento, y ambas mujeres lo sabían, lo que hacía que cada momento de calma y creación fuera aún más precioso. Una tarde, mientras Sofía lijaba suavemente un cuenco ya seco, sintió una extraña calma. Por primera vez, el futuro no le parecía un abismo negro, sino una página en blanco. Miró sus manos, ahora cubiertas de un fino polvo de arcilla, con pequeñas callosidades, formándose en sus dedos. Eran manos diferentes a las de hacía unas semanas. Eran manos que sabían trabajar, que sabían crear. Levantó la vista y vio a Elena observándola desde el otro lado del taller, con una mirada de profundo afecto. En ese instante, Sofía se sintió, por primera vez en su vida, en casa. No sabía que esa sensación de paz era la calma que precede a la tormenta más violenta de todas. El sonido de un coche de lujo deteniéndose bruscamente al principio de la callejuela rompió la tranquilidad de la tarde. No era un sonido habitual en esa zona. El corazón de Sofía dio un vuelco, un reconocimiento instintivo del peligro. Elena también lo escuchó y su rostro se endureció. Se levantaron al mismo tiempo, sus miradas encontrándose en una mezcla de miedo y resolución. La puerta del taller, que siempre estaba entreabierta, pareció de repente una invitación a la catástrofe. El momento que tanto habían temido había llegado. La burbuja de seguridad estaba a punto de ser invadida por el monstruo que la había creado. Sofía se sentía atrapada entre dos mundos. El pasado, personificado por su abuelo, representaba el poder material, la riqueza y el estatus, pero también el vacío emocional, la crueldad y el encarcelamiento.
El presente, encarnado en Elena y su taller, era de una pobreza material evidente, pero rebosaba de una riqueza emocional incalculable: seguridad, empatía, comunidad y la posibilidad de autodescubrimiento. La elección parecía obvia, pero el trauma y el miedo son fuerzas poderosas que nublan el juicio. El conflicto interno de Sofía estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal posible, obligándola a elegir no solo dónde quería estar, sino quién quería ser. La figura imponente de don Ricardo se proyectó en la entrada del taller, bloqueando la luz del sol. Vestía un traje impecable de lino blanco y su rostro mostraba una expresión de paternal decepción, una máscara cuidadosamente elaborada para el enfrentamiento final. No venía solo. Dos hombres corpulentos, sus guardaespaldas, se quedaron un paso atrás, una presencia intimidante y silenciosa. El contraste entre su apariencia pulcra y el ambiente rústico y polvoriento del taller era chocante. Entró sin ser invitado, sus caros zapatos de cuero pisando el suelo de tierra apisonada con un aire de desdén. La batalla por el alma de Sofía estaba por comenzar. El pasado de Sofía era una hemorragia constante, no solo por los golpes físicos, sino por el sangrado lento y continuo de su autoestima, su voluntad y su identidad. Don Ricardo no solo había abusado de su cuerpo, sino que había colonizado su mente, haciéndole creer que era débil, inútil e indigna de amor. Cada palabra amable era seguida por un acto de crueldad, un ciclo de abuso diseñado para mantenerla dependiente y aterrorizada. Este contexto de sufrimiento era el lienzo sobre el cual se pintaría su transformación. Escapar de la hacienda fue el primer paso, pero la verdadera liberación requería enfrentar la fuente de su dolor y reclamar la narrativa de su propia vida. Elena, con su empatía como única arma, se interpuso entre don Ricardo y Sofía. Su cuerpo menudo parecía frágil ante el hombre poderoso, pero su postura era inquebrantable. «Usted no es bienvenido aquí», dijo con una voz tranquila pero llena de autoridad. Don Ricardo la ignoró al principio, sus ojos fijos en Sofía, quien se había quedado paralizada detrás de Elena, el miedo volviendo a apoderarse de ella. «Sofía, mi niña», dijo don Ricardo con una voz suave y melosa, la misma voz que usaba en público. «Qué susto nos has dado. Es hora de volver a casa. Tu familia está muy preocupada». La manipulación había comenzado, y la tensión en el pequeño taller se podía cortar con un cuchillo. Don Ricardo avanzó un paso más, su falsa benevolencia llenando el espacio y asfixiando el aire. «Vamos, Sofía. Se acabó el juego». Su tono se endureció ligeramente, la impaciencia filtrándose a través de su máscara paternalista. Se dirigió a Elena, mirándola de arriba abajo con desprecio. «Y usted, señora, le agradezco que haya cuidado de mi nieta, que como ve, es una joven muy confundida, pero si no se aparta ahora mismo, me veré en la obligación de presentar cargos por secuestro. Tengo al jefe de la policía en mi teléfono. Piénselo bien». La amenaza era clara, un golpe maestro de manipulación que usaba la ley como un arma contra la bondad. Sofía, petrificada, sintió cómo el viejo terror la envolvía. Sus músculos se negaban a responder, su voz atrapada en su garganta. El mundo se reducía a ese pequeño taller, a la figura amenazante de su abuelo y a la mujer valiente que la protegía. Fue en ese instante de parálisis que la mirada de Sofía cayó sobre las manos de Elena. Esas manos, manchadas de arcilla seca, arrugadas por el trabajo pero firmes como la roca, estaban ligeramente cerradas en puños a sus costados. Luego, su mirada se desvió hacia un cuenco a medio terminar en la mesa de trabajo, un objeto que ella misma había estado lijando momentos antes. Vio sus propias manos, cubiertas del polvo de la tierra transformada. Un torrente de imágenes y sensaciones la inundó. El sonido del torno, el olor a barro húmedo, la sonrisa de Elena, la sensación de crear algo con sus propias manos. En un segundo, todo el poder sanador de las últimas semanas se concentró en su interior, forjando una nueva resolución. Ya no era solo una víctima que se escondía, era una creadora,
una aprendiz, una protegida, y no iba a permitir que ese monstruo destruyera su único refugio. Un cambio trascendental ocurrió dentro de ella. El miedo no desapareció, pero fue eclipsado por una fuerza mayor, el amor protector hacia Elena. Con un movimiento que sorprendió a todos, incluida a ella misma, Sofía dio un paso al frente, colocándose delante de Elena, invirtiendo los roles. Su cuerpo, antes encorvado por el miedo, se irguió. Levantó la barbilla y miró a su abuelo directamente a los ojos. Por primera vez en su vida, no desvió la mirada. Su voz, cuando finalmente habló, no fue el susurro tembloroso de una niña asustada, sino el tono claro y firme de una mujer que había encontrado su centro. No, dijo. Una sola palabra, pero cargada con el peso de 17 años de silencio. Tu poder sobre mí se acabó, continuó Sofía, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Ya no te tengo miedo. No voy a ir a ninguna parte contigo. Esta, dijo, haciendo un gesto para abarcar el humilde taller. Es mi casa ahora. Y ella, añadió mirando a Elena con una gratitud infinita. Es mi familia. El diálogo fue breve, casi espartano, pero cada palabra era un martillazo que demolía el castillo de poder y control que don Ricardo había construido a su alrededor. Su rostro, por primera vez, perdió la compostura. La máscara se resquebrajó, revelando la furia narcisista que había debajo. Estaba siendo desafiado, humillado, y en el lugar más insignificante por la persona que consideraba su posesión más dócil. La conmoción, causada por la confrontación, había atraído la atención de los vecinos. Alertados por el tono de voz elevado y la presencia de los hombres extraños, otros artesanos comenzaron a salir de sus talleres. El panadero, el herrero, la tejedora, uno por uno, se congregaron en silencio en la entrada de la callejuela y alrededor de la puerta del taller de Elena. No dijeron nada, no portaban armas, pero su presencia era una fuerza formidable. Formaron una barrera humana, una muralla silenciosa de solidaridad comunitaria. Don Ricardo miró a su alrededor, a esos rostros anónimos y decididos, y comprendió que su poder, su dinero y su influencia no significaban nada allí. Estaba desarmado, no por la fuerza, sino por la simple y abrumadora fuerza de la comunidad que se negaba a ser intimidada. Vencido, lanzó una última mirada de odio a Sofía, dio media vuelta y se marchó. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La partida de Don Ricardo no fue un final, sino un comienzo. La victoria en el taller le dio a Sofía una oleada de coraje que nunca había creído posible poseer. Ya no era suficiente con estar a salvo. Necesitaba asegurarse de que él no pudiera hacerle daño a nadie más. Con el apoyo incondicional de Elena, quien la acompañó a cada paso, buscaron ayuda. Elena la puso en contacto con una pequeña pero feroz organización local de defensa de la mujer, Corazón de Obsidiana. Allí, Sofía encontró un apoyo legal y emocional que fue crucial. Por primera vez, contó su historia completa, cada detalle doloroso y humillante, a una abogada y una psicóloga que la escucharon no solo sin juzgarla, sino creyéndole cada palabra. Este acto de ser escuchada y creída fue tan sanador como el propio barro. Impulsada por esta nueva red de apoyo, Sofía tomó la decisión más difícil de su vida. Presentó una denuncia formal contra don Ricardo de la Vega por abuso físico y emocional continuado. El caso, como era de esperar, provocó un escándalo mayúsculo en la sociedad oaxaqueña. Los periódicos que antes la pintaban como una adolescente inestable, ahora se debatían entre el sensacionalismo y la presión de un hombre poderoso que usaba a sus abogados para negar todas las acusaciones y amenazar con demandas por difamación. Muchos en la élite le dieron la espalda, prefiriendo creer la versión del respetado patriarca. Pero Sofía se mantuvo firme. Su voz ya no era un susurro. En cada declaración, en cada entrevista con los fiscales, habló con una claridad y una verdad que eran innegables. No buscaba venganza, buscaba justicia y, sobre todo, buscaba cerrar ese capítulo para poder empezar a vivir.
El guión de su vida ya no se centraba en la destrucción que había sufrido, sino en la construcción de su futuro. Regresó al taller de Elena no como una refugiada, sino como una aprendiz dedicada. El trabajo con el barro se convirtió en su terapia principal, el ancla que la mantenía centrada en medio de la tormenta, mediática y legal. Cada pieza de arcilla que amasaba era una forma de procesar su rabia. Cada vasija que levantaba en el torno era un acto de reconstrucción de su propia identidad. Aprendió a aceptar las imperfecciones de sus creaciones, a ver la belleza en las pequeñas asimetrías, entendiendo que la sanación tampoco es un proceso perfecto. Sus manos, antes marcadas por el abuso, ahora eran las manos de una artista, capaces de transformar el dolor en algo tangible y hermoso. Con el tiempo, las piezas de Sofía comenzaron a adquirir una voz propia. Eran rústicas, orgánicas, pero poseían una fuerza emocional que conmovía a quienes las veían. Elena, viendo su talento y su pasión, le cedió un pequeño espacio en el frente del taller para que pudiera vender sus creaciones. Al principio, Sofía se sentía cohibida al hablar con los clientes, pero pronto descubrió que su arte hablaba por ella. La gente no solo compraba un cuenco o una figura, se llevaban un pedazo de su historia de resiliencia. Con el dinero que ganaba, que aunque modesto representaba una independencia económica que nunca había tenido, comenzó a soñar más allá de su propia curación. Quería que otras encontraran el mismo refugio que ella había encontrado. La culminación de su viaje no fue el veredicto del juicio, aunque este finalmente llegó y, gracias a pruebas contundentes y el testimonio de algunos exempleados de la hacienda que se atrevieron a hablar, resultó favorable. La verdadera victoria fue la inauguración de 1900, una nueva ala en el centro, Corazón de Obsidiana, financiada en parte por las ventas de su arte y una campaña de recaudación de fondos que ella misma lideró. Era un pequeño taller, luminoso y acogedor, equipado con un par de tornos de alfarero y estantes para la arcilla. El objetivo no era solo enseñar un oficio, sino ofrecer un espacio de terapia creativa para otras jóvenes supervivientes de abuso, un lugar donde pudieran transformar su dolor en arte, tal como ella lo había hecho. El círculo de sanación que comenzó con el gesto de bondad de Elena ahora se expandía, tocando más vidas. Sofía, que había llegado al taller de Elena como una sombra rota, ahora se erigía como una fuente de luz para otras. Enseñaba a las chicas a centrar la arcilla, usando las mismas palabras pacientes que Elena había usado con ella. Les mostraba cómo la presión y la delicadeza debían equilibrarse, cómo el barro, al igual que ellas, podía ser moldeado en algo nuevo y fuerte después de haber sido quebrado. La historia ya no era sobre el silencio que protege al agresor, sino sobre cómo una sola voz valiente puede construir un refugio para muchas, demostrando que la verdadera libertad se encuentra al usar la propia voz para reconstruirse a uno mismo y a los demás. El taller dentro del centro de apoyo se convirtió en un santuario de resiliencia. Las paredes se llenaron de las creaciones de las jóvenes, cada pieza una declaración de supervivencia. Sofía, ahora más fuerte y con una serenidad en su mirada que recordaba a la de Elena, había encontrado su propósito. No era la heredera de una fortuna material, sino la guardiana de un legado de curación. Había aprendido la lección más profunda del barro, que de la tierra, del polvo, de lo que parece no tener valor, puede surgir la belleza más extraordinaria. Su hemorragia, tanto literal como metafórica, finalmente se había detenido, y en su lugar fluía un río de creatividad, empatía y esperanza. El futuro se abría ante ella, no como un camino fácil, sino como uno lleno de significado. La hacienda de su abuelo, ahora manchada por el escándalo, se erigía como un recordatorio hueco de que la riqueza material no puede comprar la paz ni el respeto genuino. El verdadero poder, había descubierto Sofía, no residía en el dinero o la influencia, sino en la capacidad de conectar, de sanar y de crear. Su vida era un testimonio viviente de la resiliencia del alma humana y del poder transformador del arte y la comunidad para curar las heridas más profundas,
un faro de esperanza para cualquiera que se sintiera perdido en la oscuridad. 3 años después, el taller original de Elena y la pequeña iniciativa de Sofía se habían fusionado y expandido, convirtiéndose en la fundación Manos que Curan. Era un espacio vibrante en el corazón de Oaxaca, un centro próspero que combinaba una galería de arte comunitario con talleres de terapia gratuitos. El lugar zumbaba con una energía creativa y de apoyo, un testimonio del poder que había nacido de un acto de desesperación y un gesto de bondad. Sofía, ahora una joven mujer de 20 años, dirigía una de las clases de la tarde. Su rostro había perdido la palidez enfermiza, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con confianza y una profunda empatía. Se movía entre las alumnas con la misma gracia serena que había aprendido de Elena, quien ahora, con una sonrisa, se dedicaba a sus propias creaciones en un rincón tranquilo, observando con orgullo cómo la semilla que plantó se había convertido en un bosque. La puerta del taller se abrió suavemente y una nueva adolescente apareció en el umbral. Tenía unos 15 años, era delgada, estaba encorvada y sus ojos grandes y asustados se movían nerviosamente, registrando el lugar con una mezcla de miedo y anhelo. Llevaba un suéter de manga larga a pesar del calor, y su postura era idéntica a la que Sofía había tenido aquella noche fatídica. Era un espejo del pasado, un recordatorio viviente del punto de partida de todo. Las otras, chicas en el taller, al notar su presencia, bajaron la voz, entendiendo instintivamente que ese era un momento sagrado, un rito de iniciación en ese refugio seguro. Sofía dejó lo que estaba haciendo y se acercó a la recién llegada. No se apresuró. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Se detuvo a una distancia respetuosa, ofreciéndole a la chica el espacio que necesitaba. Le sonrió, no con lástima, sino con una profunda y genuina comprensión. La misma sonrisa que Elena le había ofrecido. A ella. La adolescente la miró, sus ojos llenos de una tormenta de emociones que Sofía conocía demasiado bien. En ese momento, el ciclo de dolor estaba a punto de ser interrumpido una vez más por un ciclo de curación. Sofía extendió una mano, no para tocarla, sino como una invitación. «Bienvenida», dijo con una voz suave pero increíblemente firme. «Aquí estás a salvo». El ciclo de curación se había perpetuado, listo para transformar otra vida. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.